pues nuestra siguiente ponente, ¿verdad?, en la mesa es María del Mar Muñoz Coca. Ella es coordinadora de cuidados UGC Salud Mental de Jaén. Va a hablar sobre salud física y estigma, precisamente al hilo de lo que comentaba también Cristóbal. Ella ha estudiado grado en enfermería aquí en la Universidad de Jaén, en especialidad en salud mental. Tiene máster en gestión clínica en salud mental por la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es alumna del máster de gestión y emprendimiento en centros sociosanitarios aquí en la Universidad de Jaén y coordinadora de prácticas sociosanitarias en la Facultad de Ciencias de la Salud de La Aguja. Repito, nos va a hablar sobre salud física y estigma. María del Mar, bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, un placer, por supuesto, compartir este espacio. Creo que aparte de hablar, lo que más me gusta es la radio y cantar, pero bueno, hoy no lo voy a hacer. Esa soy yo. Yo soy enfermera desde muy pequeña. Yo no sé hacer otra cosa. Y efectivamente en ese espacio en blanco que posiblemente podía haber escrito mi currículum, lo que quiero decir es que está todo por aprender y este es uno de los mejores foros. Me parece que hablar de estigma es una obligación, perdón, que esto se sabía que iba a pasar, así que voy a cambiar, pero no quería dejar de poner mi foto, ya que vinimos. Cámara. Bueno, igual, doy ahí la palabra introducción, pero en un momento... Acepto, ¿no? Bueno, pues la introducción entra ahí muy pequeñita, pero veréis, cuando uno estudia sobre estigma hay un par de referencias que siempre continuamente de estudiosos que son los que entran en todas las referencias. Uno es este hombre, Paul Niclot, que ya él empieza a decir que ninguna sociedad trata al enfermo mental como al resto de la sociedad, y eso incluye a la población sanitaria, los profesionales. Yo no he venido aquí a echar paños calientes, yo soy sistema sanitario y una de las cosas que he oído ya es el tema de cómo hay que cambiar las unidades de hospitalización. Pues los estudios dicen que incluso los propios profesionales sanitarios somos los que necesitamos formación en estigma, porque tenemos los mismos índices estigmatizadores que el resto. El estigma está en el ideario de cada uno, desde muy pequeñitos nos asustan, no siempre aparece la palabra de eso habrá sido, se le habrá ido la cabeza, y nosotros no estamos exentos. Otra cosa es que tengamos formación y que las instituciones se empeñen, como de hecho se hace, en formarnos al respecto. Luego hay otra referencia que es Sartorius, que él ya empieza a hablar del desarrollo de los cuidados de salud mental para garantizar la calidad de vida. Ahí empezamos ya a entrar en los temas de salud física y qué es lo que podemos hacer desde los gestores y que trabajamos en salud mental. Aquí también me gustaría, aunque no lo he puesto, a hablar hubo una persona, un político que se llama Sarraceno, que durante su mandato en la Organización Mundial de la Salud, a finales del 90 y principios del 2000, fue uno de los que más potenció las políticas sanitarias en torno al estigma. Me vais a permitir que haga estas pequeñas referencias porque creo que estamos para aprender y quizás eso hay que empezar a saberlo. Esto es lo que a veces sabemos de la salud mental, pero esto todo siempre hay un personaje al que
no se nos va a pasar decir es el loco ilustre, ¿no? Bueno, pues fijaros ya lo que pone Cervantes en el capítulo 2. Ya él se refiere a no huyan pues al Mercedes ni teman desaguisado alguno. El pobre Quijote ya se veía que huían de él, y el hombre la verdad es que todavía no se había casi ni montado en el caballo. ¿Y cuál es la realidad? Pues esta, que leen el Quijote y de qué va. Pues al final tenemos un ideario, pero en realidad no terminamos de profundizar, no terminamos de saber qué es esto, y eso es una de las fuentes de estigmas principales, ¿vale? Hay dos estigmas, y me gustaría, porque como aquí estamos colectivo con enfermedad y colectivo que tenemos la enfermedad, pero además tenemos otro lugar ahora mismo, es que hay una parte de autoestigma que es incluso más limitante que todo lo demás. Al final nos creemos que efectivamente la sociedad nos tiene en rechazo, y esa es una de las cosas con las que más tendremos que pelear. La palabra empoderamiento no es nada más que hacernos partícipes y responsables también de nuestro propio proceso. Decía Jesús que hay pacientes que no se quieren curar. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la enfermedad limita, las medicaciones limitan, las situaciones limitan a la hora de poder curarse. Pero también es verdad que hay que poner un poquito con la mente fría, y cuando los sistemas sanitarios en una unidad de urgencia no terminen de tratarnos bien, pues bueno, pues hay que pelearlo. Que cuando nos den por incapacitados, cuando no tenemos un tutor legal, pues lo digo todo esto porque voy a poner un vídeo que me parece muy interesante, que no siempre se ve, este es de la Junta de Andalucía. Ya os digo que yo soy institución, y es un vídeo que hace muchas referencias a muchas situaciones que se dan. Algunas situaciones son bastante tristes y otras son francamente esperanzadoras. Espero que se vea bien, no es muy largo, pero creo que es muy esclarecedor. Una de las cosas que me gustaría incidir es en el tema de que hay situaciones en torno a la salud física que sí que en un momento dado dependen de nosotros, y otros dependen de que reclamemos nuestros derechos. Un momento. ¿Sabes subir? Lo hemos probado hoy, ¿vale? Si alguien quiere preguntar mientras tanto. ¿No los tenéis? Ya. Eso es lo único que sabemos. Un momento, vamos al plan B. Con demasiada frecuencia se piensa que un enfermo mental, como ya está en esa etiqueta, de todo lo demás, todo está subordinado a que es un enfermo mental. Los pacientes, además del trastorno mental, son personas, sobre todo son personas, y como personas pueden tener obesidad, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, y todo esto habrá que abordarlo de una manera integral e integrada. Se limitan a controlar los síntomas que pueden alterar su conducta para que la sociedad no se asuste. De igual manera que la población general el delito, pues lo tienen también los profesionales sanitarios. Ese velo le incapacita al profesional sanitario a ver los problemas que pueda tener esa persona, ¿no? Además de la enfermedad mental. Y muchas veces no estamos viendo aquellas otras demandas que no aparecen verbalizadas, que muchas veces en otro paciente investigaríamos. Que tú en unos servicios sanitarios, que se entiende que es donde tienes que estar más protegido, donde te tienen que entender mejor, vea ese estigma por parte del personal, pues te duele muchísimo. Persiste la idea de la no capacidad de las personas con enfermedad mental. Y eso abarca todos los campos, no solo de la salud, pero también en el sistema sanitario. A veces se les trata como si fueran todos el mismo conjunto, y cada vez tenemos que estar más abiertos a las
un enfermo mental, el mayor peligro que tiene es de morir de un suicidio. El 60% de los enfermos mentales mueren de patología cardiovascular, es decir, de enfermedades comunes que afectan a la población común. Un aspecto que tiene mucha importancia es lo que se ha venido a llamar el síndrome metabólico, que tiene un nombre un poco peculiar, que es el cuarteto de la muerte: obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Es una asociación de cosas que cuando van juntas aumentan mucho el riesgo de que la persona termine teniendo una diabetes y por lo tanto enfermedad cardiovascular. En atención primaria, muchas veces nos dejamos llevar por el síntoma principal o la enfermedad principal, en este caso el trastorno mental grave. Y muchas veces vemos el trastorno mental grave, pero no vemos a la persona. Probablemente hay una tendencia a no creer igual cuando un enfermo mental te dice que le duele que cuando una persona que no tiene esa vitola te cuenta lo mismo. Y ahí está su médico de cabecera y está su enfermera de zona. Y solamente se tiene que estar pendiente de esa persona, de que sus hábitos cambien para que no vengan otras enfermedades. Yo me acuerdo, un paciente mío, Enrique, tenía 20 y tantos años, y yo mismo me agobiaba después de la consulta, porque con frecuencia con quien me dirigía a la consulta era con la madre o con el padre, y a él como que lo daba de lado. Yo me quejaba mucho de la espalda, y yo decía, no, mira, que eso no te pasa nada, que eso, vete al gimnasio, vete a caminar, a un poco de movimiento giratorio, y solo de decirme eso, pues no me arreglaba el problema, ni mirar, ni palpar, ni nada. Y así pues unas pocas veces hasta que digo, bueno, yo para qué voy a ir a seguir yendo, si es que es para mí. Es posible que el médico de primaria tenga ahí un papel de director de orquesta clave para que sea alguien el que tiene recogido qué se le está dando al paciente para todas sus enfermedades. Cuando alguien llega con el rótulo de que es un enfermo mental a una urgencia, es posible que le pasen a un doc de psiquiatría, mientras reclama una y otra vez que a mí lo que me duele es el pecho. Y que no le escuchen cuando llegan a urgencia. Yo he vivido de llegar a urgencia y dejarlo a un lado, en un rincón. A veces ocurre que, a veces hay pacientes que reingresan, que van muchas veces a la urgencia, y no, este es Paco que ya ha reingresado 7 veces y viene a lo mismo, dejarlo ella tranquilo a veces, y no se atiende al paciente como si fuera otra persona, ¿no? Antonio llevaba viviendo en la calle varios años, pero frecuentaba asiduamente la urgencia, era un paciente conocido en Málaga. Todo el mundo estaba viendo que tenía una hernia, además se le estaba inflamando el abdomen muchísimo, pero el comentario general era: pero con Antonio cualquiera aguanta un posoperatorio, es que operar a este hombre para que luego vuelva a la calle. El caso es que todo el mundo fue viendo crecer aquello. Cuando se le operó de urgencias y se generó un nivel de complicaciones que hubiera sido posiblemente innecesario si se hubiera coordinado más medicina interna, con psiquiatras, si hubieran hecho ingresos. Otra cuestión que siempre es motivo de lío en los hospitales es donde ingresa alguien que es un enfermo mental. Es decir, uno puede ser un enfermo mental, pero probablemente si está teniendo un infarto, el mejor sitio para ingresar es una unidad coronaria. Este tipo de enfermo que tiene una patología orgánica necesita una atención donde se tratan esas cosas. No porque alguien tenga un diagnóstico de enfermo mental y tiene una pierna rota, hay que bajar a una unidad de agudo o una unidad de hospitalización y que sea el traumatólogo el que haga. En todo caso debería ser al revés. Juan, que tiene que ser operado de cataratas, lo que fue todo el preoperatorio, la ilusión de Juan por volver a ver, que tenía un resto visual muy pequeño, y el mismo día de la operación el oftalmólogo le dice que no le opera, sino con anestesia general. Nos pide el médico un informe del médico de primaria y un informe del psiquiatra de que Juan puede ser operado. Y el médico, cuando vio su diagnóstico, le comentó: bueno, pero ¿y tu enfermedad es un trastorno bipolar en este caso? ¿Y cómo lo llevas? ¿Y cómo te afecta?
Y la compañera dice, mire, si es que yo no vengo aquí porque tenga un trastorno bipolar, vengo porque tengo un problema real de espalda, que la espalda me duele, que tengo un problema de la columna. A veces ocurre que cuando el paciente lleva 2 días en la unidad indicada para su patología orgánica, cuando ven que es un paciente que tiene un diagnóstico de trastorno mental, automáticamente, aunque el paciente esté asintomático, esté bien, esté controlado con su medicación, que en la mayoría de los casos, por el simple hecho de haber estado en una unidad de hospitalización, que en la que hay que estar cuando se está en crisis, porque para eso están estas unidades, no lo quieren remitir abajo. Una usuaria con 57 años ingresa con un cáncer de pulmón, una persona súper consciente de lo que le está pasando, y automáticamente el hospital nos reclama una atención 24 horas. No ha habido un altercado, ya no está más nerviosa que la paciente que tiene al lado por parcialización, pero se nos demanda porque es una enfermedad mental. Toda persona que no esté capacitada está capacitada. Y eso que es algo que con demasiada facilidad los profesionales olvidamos. Puri tenía una pareja y decide operarse y hacerse una ligadura de trompa por evitar un riesgo de embarazo. Cuando va al ginecólogo, acompañada por un monitor, por un profesional no sanitario, que se encarga de algunos cuidados de ella, automáticamente el médico se dirige siempre al monitor, no habla con ella, no la está escuchando, pero además se niega a operarla si no aparece alguien que firme la operación. Y si no aparece un papel diciendo que ella está capacitada. Eso le decimos que no existe, que Puri no tiene ninguna incapacidad, que se lo certificamos nosotros, que además puede escucharla a ella y las razones por las que quiere ser operada, pero él se niega. Primero hay que luchar contra el estigma que tiene el tratamiento farmacológico, que en muchos casos de enfermedad mental como de enfermedad física es absolutamente esencial y el que necesita fármacos tiene que tomarlos. Una cuestión que hay que afrontar es el asunto de los efectos secundarios de los medicamentos y las interacciones entre medicamentos, tanto en los prescritos por un médico como las interacciones de medicamentos que han prescrito diferentes profesionales. Por ejemplo, un enfermo bipolar controlado con litio al que le aparece una hipertensión tiene que tener al corriente a su psiquiatra del tratamiento que le ha puesto su médico de primaria para la hipertensión. Y el médico de primaria tiene que ser consciente de que ese enfermo está con litio. Somos los especialistas de atención primaria, los médicos de familia, los que de vez en cuando tenemos que revisar esos tratamientos para ver la complejidad, las interacciones y los efectos secundarios. También, a la vez le digo que con frecuencia no siempre tenemos la información tan a mano como podemos tener para el resto de las enfermedades. Y ves como, por ejemplo, una persona que ha ganado 15 kilos de peso y que ella pues, le gusta ir a la playa y le gusta salir, intenta negociarlo con su psiquiatra y decir que yo no puedo seguir ganando tanto peso. Si esa persona cuando va al psiquiatra lo que se encuentra, o a la enfermería del centro de salud lo que se encuentra, no, nena, si no estás tan gorda, si esto es que estarás comiendo más, o tú no te preocupes, pero estos son los primeros 15 días. Y no encuentra vías de comunicar esa angustia, eso que le preocupa. Al final lo que nos encontramos es que lleva 3 meses sin tomar la medicación y no se lo ha comentado a nadie. Influyen, por un lado, el paciente y los que le rodean, por otro lado, el profesional, la estructura sanitaria y también el tipo de tratamiento. Determinados pacientes son más difíciles que otros, o cuestionan más lo que se está haciendo con ellos, y muchas veces el pretender que hagan algo va a ir precedido de durísimas negociaciones. Luego están profesionales que no escuchan las miserias del enfermo con un tratamiento. Entonces, que tenemos que ser claros en la prescripción, que tenemos que escuchar las miserias que originan lo que prescribimos, que tenemos que negociar con los enfermos. Yo creo que el autoestigma es uno de los grandes problemas que tenemos las personas que padecen una enfermedad mental, en cuanto que integralizamos todas aquellas imágenes, todas aquellas creencias, esa cultura, tanto a veces familiar, a veces en medios de comunicación, a veces sanitaria, de que bastante tenemos con tener una enfermedad mental y con padecer esa enfermedad mental. Todo eso hace
que nosotros no cuidemos nuestra salud física. Tienes que estar con mucha economía, con mucha capacitación, muy empoderado para ser crítico y para que no te afecte y no cree ese autoestigma, ¿no? La familia, como estamos tan angustiados de que se estabilice su enfermedad, pues muchas veces también no nos damos cuenta de que hay esos problemas hasta que no pasa un tiempo. Cuando tú no estás realmente en un proceso de recuperación, todo eso es como una losa que pesa sobre ti, porque ¿qué hago yo? No significo nada, solo soy un enfermo, ¿no? En este caso enfermo mental. Nada en mi vida tiene sentido. ¿Para qué llevar una sexualidad sana? ¿Para qué llevar una dieta equilibrada? ¿Para qué hacer ejercicio físico? ¿Para qué plantearme el tema de la reproducción o de la paternidad, ¿no? Muchos profesionales hemos pensado durante mucho tiempo que las personas con enfermedad mental no pueden promover su salud física, porque no están capacitados, porque están muy deteriorados. Sobre todo son mitos que no tienen base real, ¿no? Es una cultura basada y centrada en la enfermedad, más que la promoción de la salud. Hoy hablamos de la recuperación de salud mental. Eso significa que creemos que las personas pueden recuperarse, ¿no? Que las personas tienen poder para asumir el control sobre su vida. Si pensamos en la salud física, también las personas pueden cuidar su salud física. Cuando tú vas con un nivel porque ya te encuentras más recuperado, te encuentras con más autonomía y quieres desarrollar todos esos hábitos de vida saludable, yo creo que comprobamos que si se nos valora, no se atiende. Los factores de riesgo se multiplican entre sí en su capacidad de hacer daño. Es decir, si tú tienes un riesgo 2 por tener una determinada tensión arterial y un riesgo 3 por fumar, el resultado del que estén los 2 puntos no es 5, está más bien cerca de 6. Y si además de eso tienes una diabetes que añadiría 3 de riesgo, eso volvería a multiplicar el valor anterior. Y eso es una cosa muy importante que tiene una lectura muy clara. Hemos atendido unos factores de riesgo, pero nos hemos olvidado del tabaco en el enfermo mental. En ocasiones, determinadas leyes normativas realmente están discriminando a las personas con enfermedad mental. Un ejemplo es la actual ley del tabaco, que ha sido un avance con respecto a la ley anterior, en la que se consideraban los espacios, las unidades de hospitalización, que eran espacios donde se podía fumar, puesto que se pensaba que las personas con enfermedad mental necesitaban fumar y no estaban capacitadas para dejar. La nueva ley apuesta realmente porque las personas con enfermedad mental también pueden dejar de fumar al igual que el resto de los ciudadanos, por supuesto con la ayuda que precisen. Alrededor del 20% de las personas, cuando se insiste con ellas en trabajar el tema del tabaquismo, personas con enfermedad mental grave, igual que en la población general, se consigue una reducción del 20% del consumo de tabaco. Siempre se ha dicho que los enfermos mentales padecemos más ansiedad que cuando dejamos el tabaco que otras personas, pero dice que eso es una idea errónea, que las personas con enfermedad mental padecemos el mismo tipo de ansiedad al dejar el cigarrillo que las que están sanas. Existe un mito, una creencia errónea, como otras muchas, que además estigmatiza mucho a las personas con enfermedad mental grave, que dice algo así como, déjalo, si de todas maneras no tienen otras muchas cosas que hacer, déjalo que fluya, al menos ya tienen algo, al menos ya tienen algo con lo que disfrutar. Y es una creencia errónea, entre otras cosas porque influye muy negativamente en su salud, en el pronóstico de sus patologías más prevalentes, cardiopulmonares, cardiovasculares también, diabetes, hipertensión. El país más fumador de la tierra no fuma ni de lejos lo que fuma en estos momentos el colectivo de enfermos mentales de nuestro país. La frecuencia del consumo de tabaco entre los pacientes con esquizofrenia está entre el 50 y el 80%. Y entre los pacientes con trastorno bipolar, unos datos disponibles hablan del 68% de fumadores.
Eso, unido a los otros factores de riesgo que hemos mencionado, tiene unas consecuencias devastadoras para la salud de los enfermos mentales. Esto hace que en su conjunto las personas que tienen una esquizofrenia tengan 15 años de vida menos, de esperanza de vida menos que la población general. Otro error mío de trabajo fue cuando vino doña Carmen, que tiene 2 hijos con enfermedades importantes de la esfera mental. Y tanto el uno como el otro, los dos son hiperfumadores y además comen compulsivamente. Hasta que ella no me lo planteó y me lo puso por delante de la cara, yo nunca me había planteado que tenemos que hacer estrategias de hábitos saludables, porque decía, bueno, pues con lo que tiene ya tiene bastante. Yo lo que quiero transmitir es la posición de privilegio que tienen los profesionales de atención primaria para poder influir en el abandono del consumo de tabaco en personas con enfermedad mental grave. Pero es importante que este consejo sea de manera continuada y reiterada para que pueda tener éxito a lo largo del tiempo. Yo creo que hay que tener una idea clarísima de que los enfermos mentales tienen el mismo impulso que los demás. Si para una persona del común la impotencia es un problema, para un enfermo mental que está iniciando una relación es por lo menos un problema tan importante como para el otro. Cuando ha ido con problemas de sexualidad o problemas de querer llevar una vida sexual satisfactoria, te das cuenta, vamos, que el psiquiatra o el enfermero o la enfermera no te oye, pero no te atiende, no te escucha, no le da importancia. Hubo un caso con un usuario que residía en una vivienda supervisada de Pfizer y que solicitó habitación individual porque bueno, pues tenía un ligue y querían tener relaciones. Nosotros se lo comentamos al psiquiatra que quería, que tenía una pareja, que nos había pedido tener relaciones, a lo que el psiquiatra nos comentó que como en un piso en una vivienda supervisada se podían tener relaciones. Decíamos que bueno, que si ayudamos a la vida plena de la gente, esa es una faceta más. Para nosotros era una ilusión que mostrar interés, la verdad que trataba bien a la pareja, estaban los dos contentos. Y lo que nos pidió es que no, que en ningún momento fueran dentro de la casa, que nos podíamos meter en un lío, que si tenían que hacerlo en algún portal o en algún sitio, que lo hicieran donde fuera, pero que nosotros como que no nos dábamos por enterado de esa necesidad, ¿no? Si tienes una enfermedad mental, tienes un problema y si además te quedas embarazada sin quererlo, ya tienes 2 y no pequeños. El embarazo, tanto en su vertiente de prevención como en su vertiente de realizarlo con éxito, necesita que ginecólogos, obstetras y psiquiatras, junto con las interesadas y sus familiares, trabajen juntos. El psiquiatra cuando estaba entre ellas veía simplemente a una enferma mental, no valoraba el que ella quisiera ser madre. Concha era una chica que tenía un trastorno, tenía una esquizofrenia y tenía 20 y pocos años. Y un día estábamos hablando en la consulta y venía con otra amiga. Y yo me pongo a plantearle a la amiga la necesidad que tendría la amiga de venir por la consulta de planificación familiar. La siguiente vez que vino mi paciente Concha me dice, mire, doctor Espinosa, yo el otro día me quedé un poco planchada. Y digo, ¿qué te pasó? Dice, porque a mi amiga le planteó la posibilidad de ir a la consulta de planificación familiar y a mí, que me ve casi cada 2 meses, nunca me lo ha planteado. De verdad que me quedé petrificado. Al final, como conclusión, es que esto funciona si nos escuchamos unos a otros. El médico tiene que escuchar las miserias del enfermo. El enfermo también tiene que escuchar algunas miserias del médico. Y luego, entre profesionales, nos tenemos que entender. Si el profesional de salud no está abierto a la negociación, a la empatía, a escuchar, no tenemos unos ojos muy grandes y una oreja aún más grande para ver lo que el usuario está diciendo, al final el usuario va a pasar de nosotros y va a tomar sus propias decisiones. La enfermedad mental es una parte de nuestra vida, una parte de nuestra salud, sí, pero tenemos más facetas como personas, ¿no? Muchas veces no es cuestión de que tengamos que hacer grandes esfuerzos, es darnos cuenta que lo tenemos y darnos cuenta de que es tan normal y que hay que hacer lo mismo que lo hacemos los demás, que no es diferente en nada. La mejoría está en que hablemos más de este tema, es decir, que los profesionales
sepamos lo que es el estigma, que los pacientes sepan lo que es el estigma. Con enfermedades que han sido tan marginadas, tiene que ser obligatorio una información al personal sanitario, no solo de psiquiatría, sino en general. Cursos de sensibilización, ¿no?, muy concretos con personal sanitario de salud mental, donde también participaron usuarios. Hay profesionales que yo creo que en un servicio como puede ser una urgencia pueden jugar un papel muy importante en la lucha contra el estigma, que son, por ejemplo, los celadores, el personal auxiliar. El desconocimiento es el que provoca miedo. Que por el simple hecho de tener una patología de enfermedad mental, no tiene por qué un doctor o doctora o médico de cabecera, no tiene por qué tratarte inferior a las demás personas, ¿no? De hecho, compañeros y compañeras nuestros comentan que con su psiquiatra, con su enfermera y demás, hablan de otras necesidades más allá de la pura eliminación de los síntomas, ¿no? De los síntomas. Pero todavía son los menos casos. Hay un refrán que dice que se hace lo que se tiene en la mente, y se tiene en la mente aquello a lo que se le ha dado tiempo y reflexión. Si nosotros reflexionamos y pensamos que esto es un problema, que esta es una asignatura que tenemos ahí, necesita mejorar en el NM que decíamos antes, lo tendremos aquí. Cuando lo tengamos delante, posiblemente nos salga con la misma fluidez como nos sale con las demás personas. La situación ha mejorado mucho, cada vez son más los profesionales de todo el ámbito sanitario que entienden la enfermedad mental como una cosa cambiante, que confían en la recuperación de las personas con enfermedad mental. Si comparamos etapas anteriores, pues hemos avanzado enormemente. Yo creo que en este ámbito también podemos avanzar mucho. Bueno, pues esto, aparte de poner un poquillo también el foco en el estigma, es un repaso que nos dan a nosotros como sanitarios desde los servicios centrales. Me parecía interesante que conocierais también qué iniciativa hay de formación hacia los sanitarios, ¿no?, y de sensibilización, que al final es de lo que se trata. Creo que es importantísimo escucharnos en los dos sentidos y si queréis que comentemos algo. Yo quisiera, por favor, preguntarle al señor Fábrega dos cuestiones que tienen que ver con su profesión. La primera, que la pregunto al auditorio, es ¿quién pone el baremo en la sociedad para denominar o decidir si una persona es normal o no es normal? La segunda es cómo como profesional se puede cambiar judicial y oficialmente el funcionamiento de las unidades de hospitalización para que los enfermos mentales hospitalizados tengan los mismos derechos que un enfermo de cirugía, de medicina interna o de oftalmología. Muchas gracias. Bien, lo primero, ¿quién decide que es normal? ¿Quién decide que es normal? Esa es la lucha continua de la sociedad. Las sociedades tratan de reproducirse y reproducirse supone que todos sigan el mismo camino porque tratan de reproducir sus planteamientos. Esto es la famosa oveja negra, ¿no?, de la familia. El verso roto que aparece en las sociedades. Las sociedades han evolucionado porque ha habido versos rotos, lo he dicho antes. Es decir, ¿quién pone el baremo de la normalidad? La sociedad. Hay una canción de
de George Brassens, que cantó Paco Ibáñez, que era la famosa de la fiesta nacional. Yo, el día de la fiesta nacional, me quedo en la cama igual, porque no sigo al abanderado. Todos tenemos que seguir al abanderado, pero hay gente que no lo sigue. ¿Quién fija la normalidad? Nadie, porque es un concepto que en sí no existe. La normalidad no es más que adaptarse a lo que hace todo el mundo. ¿Qué hace Vicente? ¿No? ¿Qué hace la gente? Lo que hace Vicente. No es nadie el que fija el albaremo. Ahora, todos sabemos que si tú ahora no te gusta la música, vamos a llamar electrónico latina, si a ti no te gusta yo no sé qué cosa, si a ti no te gusta hacer tal cosa, la gente te mira y dice, este tío es un bicho raro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que gusta, es lo que tal. La sociedad es la que lo hace. Lo que pasa es que el problema no está en definir qué es normalidad. El problema está en definir si los que somos anormales tenemos algo de lo que avergonzarnos. Mire usted, a mí eso no me gusta. Pues tienes que conducir. Lo digo porque yo lo conduzco. Todo el mundo. ¿Y cómo lo conduce? Conducir te da libertad. Mirad que yo tengo 57 años sin conducir. Yo no he sentido en ningún momento una pérdida de libertad. A veces me arreglan las cosas de otra manera, pero ya está. No, hay que conducir. ¿Quién fija la normalidad? Eso es lo primero. Lo segundo, el tema del derecho. Al derecho, teóricamente, esos derechos deben existir. De hecho, hay no te digo que el derecho, el problema luego son las prácticas. Existe una unidad en el Defensor del Pueblo, que es el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que también revisa centros de ingreso involuntario de carácter psiquiátrico, no solamente prisiones y comisarías, y da informes y plantea cuestiones. Y después tenemos un debate importantísimo que María del Mar también lo conoce, y muchos de los que estamos aquí, sobre el tema de las famosas directivas anticipadas. Las directivas anticipadas es que cuando yo estoy bien, decido qué quiero que hagan cuando yo no tengo capacidad de decidir por sí mismo. Yo estoy compensado y digo, mire usted, yo no quiero medicamentos. Y ahora estamos discutiendo qué validez tiene ese tipo de decisiones cuando estamos en trastornos mentales graves. Hay quien pensamos que deben tener una validez completamente igual al resto de las enfermedades, y hay quien piensa que como no hay conciencia de enfermedad, pero ese es un debate que tenemos ahí y que luego se llevará seguramente al elemento legislativo. Pero muchas veces las leyes no solucionan el tema, porque luego vienen las prácticas. Bueno, por cierta alusión, con el tema de los derechos en las unidades de agudo, sí que es verdad que nosotros estamos muy marcados efectivamente por los jueces y con el tema de los ingresos involuntarios. También creo que se está mejorando mucho. Nosotros se hereda el modelo manicomial, obviamente, y se saca del manicomio, se mete en unidades de hospital, y lo que hace es que al final te llevan los mismos modos. Es verdad que cada vez se está haciendo más hincapié, hay grupos de derechos en estudio aquí en Andalucía. Desde las líneas, vuelvo otra vez a nosotros somos empleados públicos y nos debemos a los que nos mandan, y tenemos unas líneas muy estrictas de reducción de horas de contención. También es verdad que os diré que en otras unidades, como pueden ser medicina interna o digestivo, donde los pacientes se les sujeta para que no se quiten los dispositivos terapéuticos, no tienen estos elementos de duda, se contienen y ellos no se lo plantean, ¿vale? Entonces, bueno, pues quizás nosotros en eso sí que es verdad que estamos intentando mejorar. Mi lucha de mejora sería que la unidad de agudos propiamente fuera como una UCI. En una UCI es verdad que los pacientes están pues bastante desprotegidos, pero también es verdad que están 3 días. Ojalá se pudieran tener unidades donde haya una segregación exacta de cuidado, donde la séptima, el término agudo fuera de 3 días y el resto de las unidades que fueran más amables
fueran las que nos dispusieran para el resto de los ingresos, el resto del periodo. Actualmente es verdad que la dotación no es esa, pero a mí me parece que es una ilusión. Ahí en la foto esa en blanco, en la parte que empezaría a escribir, ¿no? Creo que sería lo ideal. Pero para cerrar un poco el principio, tranquilizar a las personas que entran en agudo, porque los jueces, los fiscales, los tenemos, como no puede ser de otra manera, encima siempre. Dime, Concha. Mira, ¿cómo que no hay despacho en la URA y en el equipo? Que faltan despachos y están sin despacho y no pueden atender a las personas. Pues bueno, una cuestión de infraestructura, pero es verdad que es buena la pregunta porque un poquillo también mejora en cuanto a que pueda explicar con el tema de los derechos. Nosotros ahora tenemos una línea de trabajo que está en toda Andalucía, pero que Jaén es pionera, que es el tema del tratamiento asertivo comunitario, que son un equipo de mayoritariamente enfermería, que lo que hace es que se desplaza a los domicilios de los pacientes que no vienen. Es verdad que ese equipo ahora mismo lo tenemos sin una infraestructura física y ha hecho que, porque eso, en el hospital siempre hay espacio, pero son estructuras que no pueden estar dentro del hospital porque volvemos a marcar, sería estigmatizado. Entonces, pues ahí nos manejamos con el tema de los presupuestos que nos dan y lo que tenemos. Ese es un espacio que no se cede a mí, por supuesto, y a Francisco Caballero también.